Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez. Les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, desplegados en titulares. Es noticia Palestina. Pueblos del mundo exigen el fin del exterminio en la Franja de Gaza. A pesar de ser reprimidos en varias naciones europeas, se mantienen las manifestaciones. Sin embargo, desde el Parlamento del Bloque Europeo le dan la espalda a la población civil palestina. El Ministerio de Salud palestino, en tanto, reporta el asesinato de 2.800 civiles. ¿Qué pasa con la dirigencia europea y su principio de respeto a la vida? Vamos a analizarlo. En noticia a Cuba, el presidente de la Nación, Miguel Díaz-Canel, denuncia una estrategia de máxima presión para hacer colapsar al país y quebrar la relación entre el gobierno y el Estado. A pesar de ello, producto de 6 décadas de bloqueo criminal de Estados Unidos, hay un pueblo en resistencia. Les contamos en nuestro seriado Cuba en Movimiento. En noticia Colombia, el gobierno del presidente Petro y el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC acuerdan un cese bilateral del fuego inicialmente por 3 meses. Al mismo tiempo, en forma paralela, avanza el silencio de los fusiles con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Analizamos este escenario. En noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. Feliz inicio de semana. En noticia Palestina, Israel se niega a permitir el paso de ayuda humanitaria por el cruce de Rafah, mientras que las morgues en Gaza, en la franja, están colapsadas. En tanto, el Parlamento Europeo pide un minuto de silencio por las víctimas israelíes y olvida de tajo una enorme parte de la historia, el criminal asedio de Israel a la población civil de la Palestina ocupada ahora y hace 75 años. Vamos a verlo. Este lunes el gobierno de Israel negó un alto al fuego y la apertura del cruce fronterizo de Rafah en el sur de la Franja de Gaza, único paso que no está bajo control de las fuerzas de ocupación y que separa el enclave de Egipto. Horas después, la aviación israelí bombardeó el lugar mientras se intensificaban los esfuerzos de algunos gobiernos para llevar ayuda a Gaza, donde se acumulan miles de personas que buscan cruzar a Egipto y escapar de los bombardeos sionistas. El pasado viernes, los desplazados internos iniciaron su huida desde el norte de Gaza, luego de que Israel les diera un plazo de 24 horas para la contraofensiva. Entre las localidades bombardeadas se encuentra Jabalia y Khan Younis. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos advirtió que se está produciendo una catástrofe humanitaria sin precedentes. No se puede pedir a la gente que se aleje del peligro sin ayudarles a hacerlo, a ir a lugares de su elección, donde quieran estar seguros y con la ayuda humanitaria que se necesita para hacer ese viaje con seguridad. Y ahora mismo, el desplazamiento que se ha producido no ha contado con estas condiciones. A su vez, el organismo calificó la última semana como la más sangrienta, pues la ocupación israelí arremetió contra la Cisjordania ocupada, lo que dejó un saldo de 58 palestinos muertos y más de 1.200 heridos. En medio de las cifras indetenibles de civiles palestinos asesinados, el Parlamento Europeo guardó un minuto de silencio por las víctimas israelíes, omitiendo la situación en Gaza, no solo ahora, sino desde hace 75 años. Este Parlamento tiene que debatir sobre una situación tan grave, una situación que es un holocausto sobre la población palestina. No podemos mantener minutos de silencio por las víctimas israelíes y no hacerlo sobre los palestinos. Este Parlamento... Desde el 7 de octubre hasta la fecha, la cifra de palestinos asesinados se elevó a más de 2.500, entre ellos 1.030 niños, lo que ha causado un colapso en las morgues de los hospitales. Por ello, y a pesar de la represión, pueblos del mundo siguen en las calles exigiendo el fin del exterminio del pueblo palestino.
Lo veían ustedes en el informe, los saludamos ahora a Manu Pineda, europarlamentario de Izquierda Unida, presidente de la Delegación de Relaciones de la Unión Europea y Palestina. Nos acompaña desde Estrasburgo, en Francia, la sede formal del Parlamento Europeo, donde se ha visto esta jornada lo que ha sucedido. Manu, bienvenido. Un placer, Tatiana, como siempre a vuestra disposición. Muchas gracias. Manu, este lunes el Parlamento Europeo pidió este minuto de silencio para las víctimas israelíes, pero no pide un minuto de silencio para las miles de víctimas palestinas de hoy y de hace 75 años. ¿A qué obedece esta postura? ¿Qué pasa en el Parlamento Europeo? Bueno, no es así, es más grave. O sea, el Parlamento Europeo ya aprobó el minuto de silencio, lo ejecutó hace unos días, incluso puso la bandera israelí al lado de la bandera de la Unión Europea y al lado de la bandera de Ucrania. O sea, ellos ponen la bandera de Ucrania en solidaridad con lo que ellos consideran un pueblo ocupado, sometido a una agresión, y al lado ponen la bandera de Israel, que es una potencia ocupante que está llevando a cabo un genocidio contra el pueblo palestino. Es el culmen de la hipocresía. Lo que hoy hemos intentado era, o sea, en el plenario en el que empieza hoy, estamos en Estrasburgo, tenemos un pleno desde hoy hasta el jueves, han incluido un tema a debate para el miércoles sobre, pues no sé si el título es algo así, sobre la masacre de Hamas contra civiles israelíes, una cosa así, ¿no? Y no han incluido nada sobre esta forma de genocidio, de holocausto, de violación del derecho internacional que está llevando a cabo Israel contra el pueblo palestino en general desde hace 75 años, pero muy especial contra el pueblo de Gaza desde el pasado sábado. Ellos quieren de algún modo situar el inicio de la historia en el sábado, el 7 de octubre, porque hubo un ataque de milicias palestinas, en concreto parece que de Hamas, sobre los territorios ocupados en el 48. Y parece que ahí empieza todo. Y tratan de obviar que hay un conflicto de 75 años en el que un régimen supremacista ocupó una tierra que no era suya. Y que a partir de ahí ha ido llevando a cabo una política de apartheid y de limpieza étnica en la que han muerto miles y miles de palestinos, han sido desplazados millones de palestinos. Ahora mismo la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, tasan en 5,5 millones los palestinos que están fuera de Palestina sin poder volver porque Israel viola la resolución 194/48 de la ONU. A esto le sumamos que el presidente de la entidad sionista ha declarado que en Gaza no hay nadie inocente, que todos son objetivos, incluidos los más de 1 millón de niños que hay en Gaza. Ellos están diciendo que esos son también culpables y que son objetivos a batir. Han impuesto un bloqueo, un asedio medieval similar, si no peor, al que llevaron a cabo los nazis en el gueto de Varsovia contra los judíos. Han impedido, o sea, han cortado el suministro eléctrico, el suministro de agua, el acceso a alimentos, el acceso a combustible. O sea que ahora mismo solo hay un hospital operativo en la Franja de Gaza porque le queda todavía algo de combustible y pueden operar con generadores, pero se estaban llevando a cabo operaciones quirúrgicas con la luz que te da un teléfono móvil, un celular. Imaginaros cómo se están haciendo las cosas ahí. Y ante esa situación de clara vulneración, o sea, han convertido la Franja de Gaza en un campo de exterminio, lo mismo que los que tenían los nazis para exterminar, entre otros los judíos, no solo los judíos, pero ahí asesinaron a 6 millones de judíos, ¿no? Pues están convirtiendo a Gaza en eso, una pequeña franjita de tierra en la que sobreviven 2.300.000 personas. Es inaceptable que la comunidad internacional esté mirando para otro lado, pero es aún más inaceptable y vergonzoso para los europeos que la presidenta del Parlamento Europeo y la presidenta de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, hayan ido allí a Jaffa a reunirse con el presidente israelí que ha hecho esas declaraciones y con el primer ministro Benjamín Netanyahu, que es un criminal de guerra.
Tenemos que recordar que el ministro de Defensa de ese régimen ha dicho que se paralizan las leyes de la guerra, que los militares israelíes pueden hacer lo que quieran con la población palestina, que no van a ser juzgados, no van a haber corte militar para juzgar los crímenes que ellos lleven contra la población civil palestina. Estamos ante un régimen nazi, tenemos que decirlo claramente, un régimen nazi que está llevando a cabo una política de exterminio contra la población palestina y que desgraciadamente la Unión Europea está avalándole, está dándole carta blanca para que hagan lo que quieran. La Unión Europea no como tal, sino la presidenta de la Comisión Europea y la presidenta del Parlamento Europeo que han violado la posición común de la Unión Europea respecto a esto. Mano, ¿y por qué el Parlamento no debate esto con toda sinceridad como usted precisamente lo pedía durante esta jornada? ¿Cuál es el lobby sionista dentro del Parlamento Europeo y dentro de estos gobiernos que está en vida dentro del Parlamento Europeo? El lobby sionista es muy potente en la Unión Europea, lo mismo que lo es en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en otros sitios, ¿no? El lobby sionista tiene, sus tentáculos son muy, muy largos. Ellos mueven los hilos. O sea, y se le aceptan cosas. Yo te explico. Cuando yo fui elegido, no cuando fui elegido, en las vísperas de ser elegido el presidente para la delegación de relación entre la Unión Europea y Palestina, el ministro de Seguridad israelí le escribió una carta al presidente, al entonces presidente, el difunto señor Sassoli, y diciéndole que no permitiera que yo fuera presidente porque yo era amigo de terroristas. Que eso lo dice él. Yo no soy amigo de terroristas. O sea, yo no soy amigo de ningún soldado israelí. Bueno, pues le dijeron, se atreven a decirle al presidente de un parlamento a quienes tienen que elegir las distintas responsabilidades. Mandaron a 5 rabinos, pero es que en la víspera de ser elegido vino el ministro a hacer un acto dentro del parlamento, el parlamento se lo permitió, vino a hacer un acto para crear lobby para que a mí no me permitieran ser el presidente de la delegación. Ellos campan a su ancha, ellos invitan a diputados y diputadas del Parlamento Europeo a visitar Israel, le enseñan los asentamientos ilegales, hacen que luego lleguen estos aquí, no sé si a cambio de prebenda o no, de eso no tengo la certeza, tengo sospechas, pero no tengo la certeza. No sé si a cambio de prebenda o no, ellos vienen aquí a defender esas políticas criminales de Israel, incluso a defender los asentamientos ilegales, considerados ilegales no solo por la Unión, por la ONU, sino incluso por la propia Unión Europea. La Unión Europea los considera ilegales, pero los parlamentarios, o muchos parlamentarios, están avalándolo y están dándole carta de naturaleza y están permitiendo que se comercie en la Unión Europea con esos productos de los asentamientos ilegales que les son robados al pueblo palestino. Y ahora te quiero preguntar, Manu, acerca de la política exterior de la Unión Europea. ¿Apoya y se mantiene en esta alianza con Israel, producto del sometimiento de la política exterior de la Unión Europea a Estados Unidos, o está actuando por su cuenta? Bueno, nosotros tenemos en mi tierra, en Andalucía, tenemos un dicho para esto, ¿no? El niño era hambrón y la madre le asusaba. O sea, aquí tiene la Unión Europea, tiene el lazo específico. O sea, aquí el país con más peso dentro de la Unión Europea es Alemania. La Alemania nazi mató a 6 millones de judíos. Y tienen como cierto problemita de conciencia, ¿no? Obviamente, porque son los responsables del asesinato de más de 6 millones de judíos. Pero aquí habría que aclararles dos cosas. En primer lugar, mataron a 6 millones de judíos, pero no mataron ni a un solo israelí, porque Israel no existía en aquel momento. Israel es un invento posterior. Israel se autoproclama Estado en el 48. Y luego, por otro lado, si ellos tienen mala conciencia por haber matado, o por su antepasado mataron a 6 millones de judíos, pues que vayan a un psicólogo, o que hagan terapia de grupo, o hagan lo que tengan que hacer. Pero lo que no pueden hacer es que el pueblo palestino, que no tiene nada que ver con eso, sea quien pague los platos rotos. El pueblo palestino lleva viviendo en su tierra milenios.
porque son de allí. O sea, no son como los colonos que hay ahora mismo allí en la Palestina histórica, que son judíos que vienen de Argentina, de Polonia, de Rusia, de donde sea, vienen allí, ni siquiera conocen el idioma, no tienen ningún vínculo con eso, vienen allí a colonizar una tierra que no es suya. Los palestinos son de allí de siempre. Su antepasado, su historia, su cultura es de allí. Y lo que no puede ser es que porque Israel se erige en portavoz, en heredero, en representante de las víctimas del Holocausto, se permita asesinar a ese pueblo. Israel no representa a las víctimas del Holocausto. De hecho, la mayoría de las víctimas que viven todavía, que ya no son muchas porque por edad ya van quedando pocas, 300 de ellos enviaron hace poco un escrito condenando a Israel por estar haciendo contra el pueblo palestino lo mismo que hicieron los nazis con ellos. Lo que pasa es que Netanyahu lo que dice es que esos son judíos que se autoodian. Bueno, ¿quién le ha dado a Netanyahu o al régimen israelí la representatividad de los judíos que sufrieron los campos de concentración? ¿En base a que nosotros le debemos nada a ese régimen criminal para tener que estar apoyándolo en su política de limpieza étnica y de apartheid contra el pueblo palestino? O sea, la Unión Europea, que tiene una política exterior subordinada a los Estados Unidos, en este caso concreto, además de esa subordinación, actúa por su cuenta por los complejos que tienen, por la mala conciencia que tienen y que hacen bien en tener mala conciencia. Porque es que fue aquí en Europa donde se llevaron a cabo esas matanzas, este holocausto hacia tantísimos judíos. Pero desde luego los palestinos no tienen que pagar eso. No tienen ninguna culpa de este hecho extremadamente doloroso, pero ahora tampoco tienen por qué ser las víctimas del Estado sionista de Israel. Mano, usted vivió 3 años en la Franja de Gaza. Hace unos días dijo a través de las redes sociales, lo leímos a través de X, que se despedía de todos aquellos que por los bombardeos de Israel morirían o que ya habían sido asesinados. ¿Dónde está la humanidad de la Unión Europea? Para usted, ¿qué ha significado en particular esto? Pues sinceramente mal. O sea, no te voy a decir que estoy fuerte, que estoy entero y que no me afecta, porque me afecta mucho. Yo creo que le afecta a cualquier persona que tenga humanidad. Si vemos las imágenes de los niños destrozados, de los maestros de la UNRWA, de la ONU, los médicos, eso le afecta a cualquiera. En mi caso, yo creo que algo más por el hecho de que tengo a muchos conocidos allí, personas de las que me siento familia. No tenemos lazos de consanguinidad, pero me siento familia de ellos. Y no sé nada de ellos desde el sábado pasado. No hay manera de contactar con ellos. Israel ha cortado el acceso a internet allí y no hay manera de saber, no puedo hablar con ninguno de mis hermanos, hermanas, amigos y amigas de la Franja de Gaza. No sé los que ya han caído o los que todavía sobreviven. Es duro, esto es duro. En mi opinión, es casi más duro que estar viviéndolo allí. Yo he vivido allí 2 agresiones, la del 2012 y la del 2014. Y es durísimo, desde luego es una experiencia muy dura, pero estás allí, estás viendo lo que pasa, ve a tu gente, te encuentras con ellos, sabes que han sobrevivido al bombardeo. Algunos no, desgraciadamente. Tengo amigos a los que he visto muertos y sobre todo a hijos de amigos a los que he visto muertos. Pero estás viéndolo allí, sabes cómo están las cosas. Desde la distancia se vive, yo creo, sinceramente creo que se vive con más dolor. Mano, y hoy vemos cómo las autoridades en Gaza señalan que ya no hay espacio en las morgues de los hospitales. Esta impotencia ante una catástrofe inminente, tal cual lo ha dicho la Organización de Naciones Unidas, de quien además también hay más de 11 personas víctimas de sus funcionarios de la ONU que hace presencia en la Franja de Gaza. Pero ni siquiera a la ONU se le presta atención. Bueno, he visto imágenes que no sé cómo llegan, me imagino que las sacarán de algún modo a través de satélite. He visto imágenes en las que están enterrando en fosas comunes a los cuerpos porque ya no caben en las morgues, no caben en los cementerios, no caben en ningún sitio.
Es terrible. En este sentido, si quiero adelantaros algo. Esta tarde, hace media hora, una hora, o sea, entre mi intervención en el Pleno y esta entrevista, he recibido una llamada del embajador egipcio en la Unión Europea, pidiéndome que haga algo. Está desesperado. O sea, me dice, tenemos un convoy de 5 kilómetros de camiones, 5 kilómetros de longitud, un convoy con ayuda humanitaria para llevar allí, con alimentos, con medicamentos, con hospitales de campaña, con carburante, con todo lo necesario para... Vamos, todo lo necesario no, por supuesto, nunca será todo, ¿no? Pero con cosas que son necesarias para ir sobreviviendo, ¿no? Y por otro lado, estamos queriendo abrir para que salgan las personas que tengan doble nacionalidad, los que tengan nacionalidad además de Palestina europea o americana y tal, para que puedan evacuar. Pero cada vez que intentamos hacer eso, Israel bombardea el lado palestino de Rafah. O sea, la franja de Gaza es una tira de tierra larga de unos 43 kilómetros de largo y unos 4 o 5 kilómetros de ancho. En el sur, o sea, casi todo el perímetro está controlado por Israel. Pero en el sur hay un paso que controla Egipto, que es por donde yo he podido entrar y salir cuando estaba allí. Yo nunca he podido entrar por lo que controla la ocupación. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que esa franja, esa aduana, esa frontera que hay allí, y que es la única que no está controlada por Israel, Israel la está bombardeando. El lado palestino de esa frontera la está bombardeando. De tal modo que no permite ni que salga nadie ni que entre nadie. Israel va diciéndole a la población, huid, pero ¿a dónde van a huir? No pueden salir de la franja de Gaza ni por tierra, ni por mar, ni por aire. La única salida que tendrían serían esas. Y se la están bombardeando. Pero es que además me imagino que habréis escuchado cómo le han dicho a los vecinos del norte de la franja de Gaza, la gente de Behanún, Jabalia, toda esa zona, que son 1.100.000 personas, que se vayan hacia el sur porque van a empezar la incursión terrestre por allí. Pero cuando salen las caravanas de personas huyendo, pues algunos andando, otros en coche, cada uno como pueda, tratando de huir del norte hacia el sur, los bombardea. O sea, he visto en un solo bombardeo de matar a 70 personas que estaban huyendo, siguiendo las instrucciones de la propia ocupación israelí, que le estaban diciendo que se fueran. Le dicen que se vayan y luego en el camino los bombardean. Esto es un crimen brutal, que hará que los que están apoyándolo, los que están guardando silencio, van a pasar a la historia en la esquina de la vergüenza, en la esquina de Pétain, que fue el colaboracionista francés con los nazis, en la esquina de aquellos que han colaborado con regímenes genocidas, porque esto es un régimen genocida que está llevando a cabo ahora, en estos momentos, un holocausto. Y se nos tiene que caer la cara de vergüenza si no lo damos todo para que esto acabe. Y desde luego aprovecho para agradecer a vosotros, un medio serio que siempre está en el lado correcto de la historia, que estéis haciendo la cobertura que estáis haciendo, siempre apoyando a los pueblos más vulnerables, más atacados, más agredidos, a los pueblos ocupados, y siempre enfrente de los poderosos. Quiero agradecer una vez más, no me cansaré nunca de agradecer el trabajo que hacéis desde el sur. Gracias por eso. La verdad es que cuando desde un medio de comunicación se comprende que las víctimas, que la población civil es lo más importante, que es la vida lo que está en juego desde ese lugar, es que siempre se debe estar sin ningún tipo de duda. Ahora, antes de seguir con esta entrevista con Manu Pineda, quiero presentarles lo que dijo Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Ella, después de 9 días de ataques permanentes indiscriminados, de bombardeos de Israel sobre la franja de Gaza en contra de la población civil, esto es importante, en contra de la población civil, hoy se ha dicho ya, según las autoridades de Gaza y Naciones Unidas, hay 2.800 personas muertas, la mayoría de ellas mujeres, niños y niñas. Dice que se está haciendo un plan, una organización para crear un puente aéreo humanitario desde la Unión Europea hasta Gaza. Vamos a ver cómo lo decía.
La Comisión ha anunciado que triplicará la ayuda humanitaria a la población civil de Gaza hasta 75 millones de euros y vamos a poner en marcha un puente aéreo humanitario a Gaza a través de Egipto. Los 2 primeros vuelos comenzarán esta semana. Llevarán productos humanitarios a Gaza y seguiremos trabajando con nuestros socios en la región para evaluar y atender las necesidades sobre el terreno. Los 2 primeros vuelos humanitarios llegarán esta semana, así que ni siquiera se puede saber cuándo, teniendo en cuenta que hay gobiernos de otras latitudes, varios de ellos de nuestra América Latina, que anunciaban el envío de ayuda humanitaria de manera urgente, pero por supuesto a través del paso de Rafah, como nos explicabas, Manu, que se encuentra en la frontera con Egipto, y para eso se necesita que Israel permita ese ingreso. ¿Cuál es tu reflexión con respecto a lo que dice Ursula von der Leyen? Bueno, yo pienso que ella se ha dado cuenta de cómo ha quedado. Se ha retratado al lado de genocidas. Y ahora quiere un poco lavarse la cara hablando de ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria no va a salvar al pueblo palestino. El pueblo palestino, su problema no es humanitario, es un problema político. Allí hay una ocupación que dura ya 75 años. Y la señora von der Leyen está apoyando esa ocupación. Allí hay una limpieza étnica que está haciendo que la gente tenga que abandonar sus tierras e irse a otros lados, porque la ocupación no les permite vivir en sus tierras. Y la señora von der Leyen está apoyando esa limpieza étnica. Allí hay una política de apartheid, de segregación, en la que los palestinos no pueden acceder pues ni a determinados colegios, ni a determinadas carreteras, ni a determinados autobuses, ni a determinados nada, porque hay como escala. Y los judíos son la crema y los palestinos son una subespecie de animales, como dijo el otro día el ministro de Defensa, ¿no? Y la señora von der Leyen apoya esas políticas. Cuando se ha visto en el espejo y ha visto lo mal que ha quedado, ahora quiere camuflarlo mediante ayuda humanitaria. Pero eso es un cuento todo. El problema del pueblo palestino y especialmente de Gaza no se arregla aprobando un envío de $500,000 más. Eso no va a ayudar nada, no, porque es que ni siquiera va a poder entrar nada porque sus amigos sionistas tienen bloqueada la franja de Gaza y no va a poder entrar ni alimento, ni carburante, ni nada. O sea, lo que tiene que hacer la señora von der Leyen es, en vez de incitar a ese régimen criminal a autodefenderse, como ella dice, que autodefenderse es asesinar a niños de 48 horas, a niños de una semana, a niños de un mes, a su madre, a su padre, a su abuelo, familia entera. En vez de incitarlos a hacer eso, lo que tiene que hacer es incitarlos a respetar el derecho internacional, a acabar con la ocupación, a acabar con esa política de apartheid, de expansión de asentamientos. Todo lo demás es un cuento, es lavarse la cara. Manu, muchísimas gracias por tus reflexiones, por contarnos además parte de toda la experiencia que ha significado para ti esta conexión directa con el pueblo palestino que ha sufrido durante más de 75 años. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tatiana, y siempre a vuestra disposición. Un placer, como siempre. Muchas gracias, muy buenas noches. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia a Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel denuncia una estrategia de máxima presión para hacer colapsar al país y quebrar la relación entre gobierno y Estado. A pesar de ello, producto de 6 décadas de bloqueo criminal de Estados Unidos, hay un pueblo en resistencia que les contamos en nuestro seriado Cuba en Movimiento, al volver en Es Noticia.
En Noticia Cuba, el presidente de la Nación, Miguel Díaz-Canel, en la entrevista en cadena nacional, denunció lo que califica como la máxima presión que enfrenta el pueblo y el gobierno de Cuba ante las sanciones de Estados Unidos. Sin embargo, dijo, son muchas las medidas que se están tomando. Están todas las exportaciones que podemos promover, está también cómo gestionamos la innovación para solucionar los problemas, cómo apoyamos la bancarización, empezando por las entidades estatales que tienen que crear, aunque sea gradualmente, no es para el tiempo de las calendas griegas, tienen que crear las pasarelas para que se pueda desarrollar el comercio electrónico. Hemos hablado de las MIPYME, de cómo lograr adecuadas relaciones entre el sector estatal y el no estatal y esclarecer todo eso y ver los encadenamientos que se están produciendo. El presidente Miguel Díaz-Canel hizo énfasis en la necesidad de fortalecer los vínculos con el pueblo cubano. Y que las organizaciones sociales jueguen también su papel en la sociedad. Para eso hay que hacer análisis rigurosos y exigentes. Tiene que haber más que nunca una vinculación con el pueblo, con nuestra gente, tremenda. Tiene que haber un debate constante con la población, seguir diseñando espacios mediante los cuales la población pueda plantear sus problemas, pero también nos pueda proponer soluciones y tener la receptividad para todo eso, incorporarlo. Y la necesidad de un trabajo más coordinado. Estos son los desafíos para hacer frente a un bloqueo ilegal y criminal que por más de 60 años ha impuesto Estados Unidos sobre la isla. Vamos a hacer un pequeño recuento de ello. Hasta el año 2021 se han registrado más de 240 sanciones impuestas por Estados Unidos, que sostienen una clasificación según los objetivos que persiguen la desestabilización de la revolución e incluyen medidas prorrogadas, modificadas, nuevas y combinaciones de estas. Un bloqueo que atiza las sanciones en momentos escogidos, cuando la economía cubana ha sido más vulnerable o cuando ha comenzado a levantarse por el auge del turismo, la prestación de servicios médicos y educacionales. El quebrantamiento económico, financiero y comercial ha causado pérdidas muy altas para el pueblo cubano. Sin embargo, las autoridades y el pueblo mantienen planes para contrarrestar la situación, con el fin de flexibilizar las políticas comerciales e impulsar el turismo e intercambios desde el extranjero y con gobiernos solidarios. A pesar de todas estas dificultades ya históricas, más de 6 décadas, hay un pueblo que vibra, hay un pueblo que crea. En nuestra serie de Cuba en Movimiento veremos la historia de Carlos Eliseo Garrido, uno de los mejores productores de leche de La Habana. Nuestro equipo visitó su finca ganadera en la periferia de la capital cubana para conocer los secretos de su éxito. Quien desee contar la vida del campesino Eliseo Garrido tiene que salir a buscar su historia de madrugada. No importa que llueva o la noche esté cerrada, a esta hora hace mucho rato que empezó su jornada en la finca La Valeriana de Bacuranao, en Guanabacoa, a unos 20 kilómetros al este de La Habana. ¿Cuántos kilómetros se llega a la finca de Eliseo? A la finca Eliseo nos faltan 2 kilómetros aproximadamente. ¿Y el camino está bueno? El camino es un poco engorroso ahora, el tiempo está malo, está lloviendo y eso, pero bueno, se puede llegar. No hay nada imposible que no se pueda. Las palabras de este campesino fueron premonitorias de lo que se encontraría el equipo de Cuba en Movimiento en la finca La Valeriana. Sucede que Eliseo se levanta más temprano que el sol y siempre sorprende al amanecer. Sus tierras tienen un área de 2 caballerías y media con 90 reses, de ellas 32 son vacas mestizas. Telesur encontró a Eliseo ordeñando a la pelúa mientras su hijo lo hacía a la gacha. ¿Qué es lo más difícil en la vida de un ganadero? ¿Para mí? Sí. Bueno, chica, para mí es más difícil la vida, no he encontrado nada. Sí, ¿por qué? Porque ya todos los problemas yo los resuelto. La chapea de aroma, si hay que limpiar, eso no ha sido difícil para mí. ¿Cómo es la vida de un ganadero? Pues lo mismo ordeño, que chapeo, que siempre estoy entrenando, cuidando a las vacas y todas esas cosas. ¿Qué edad usted tiene? Yo, ya me falta un pelito para los 100. Sí, ¿y a qué hora se levanta? ¿Cómo trabaja? A las 4 de la mañana. ¿Y cuántas vacas ordeña al día? Estoy ordeñando en este momento con 8 vacas.
Hace como 20 años, un perro le inutilizó el brazo derecho a Eliseo. Sin embargo, siguió trabajando. Por eso, aunque reconoce que el bloqueo de Estados Unidos causa mucho daño, dice que no puede ser la excusa para no producir. El bloqueo no tiene la culpa, lo que había es que cuidar las vacas. Sí. Y sembrarle comida, no perder de aroma como está todo eso. Mira, esa es una vaquería que sacaba 500, 600 litros de leche, hoy no saca nada. Aquí abajo tenemos otra que el dueño de eso sacaba 400, 500 litros de leche. Hoy es una microvaquería y está sacando, yo creo que si llega a 100 litros es mucho. ¿Y por qué? Porque las vacas no se tendieron y la finca está perdida de aroma completo. Ese es el problema, que no hay leche. Pero si hubieran seguido el ritmo, no dejar perder la tierra y cuidar el ganado, no faltará leche aquí como está faltando. Eliseo Garrido pertenece a la Cooperativa de Créditos y Servicios Emiliano Montes de Oca. Su plan de producción anual es de 27.000 litros de leche. Diariamente entregan entre 120 y 130 litros, la mayor parte destinados a centros priorizados como hogares maternos, hospitales y círculos infantiles. ¿Qué dificultades tienes en la finca? Dificultades de la finca, mira, no tenemos alambre, no tenemos fertilizantes. Pienso para el ganado no hay fumigación, no hay tampoco para aroma, no hay nada de eso. Y entonces, si hay tantas dificultades, ¿cómo usted logra ser el hombre que más leche da aquí en la provincia? Bueno, esa parte yo no la sé, es un secreto mío. Pero el secreto de Eliseo lo conoce su hijo Felo, quien ordeñó por primera vez una vaca a los 8 años de edad. Dice que estudió hasta 12 grados, pero lo que más le gusta en la vida es ordeñar y atender el ganado. ¿Qué has aprendido de tu padre? Todo lo que sé, él me lo enseñó. Siempre me he mantenido al lado de él, trabajando en campo y nada, es que echar para adelante y buscar solución a todos los problemas que uno se le presenta a uno. Es bien difícil la vida de un ganadero, dice. Nada, la vez que uno se adapte, ya yo estoy adaptado, ya para mí no es nada difícil. Eliseo, con sus casi 100 años, es hoy uno de los mejores productores de leche de La Habana. Su hijo dice que no cambiaría por nada del mundo el aire puro, la tranquilidad y la leche de las vacas de su finca. Asegura que, al igual que su padre, para él no hay imposibles. Fabiola López, Telesur, La Habana. Admirable pueblo en resistencia, y hasta nuestra corresponsal Fabiola en el tractor y todo, impresionante, ¿qué tal? Los invitamos para que sigan viendo a través de la pantalla de Telesur Cuba en movimiento. Así vamos a otra pausa en esta emisión de Noticia Colombia al volver. El gobierno y el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC acuerdan un cese bilateral del fuego inicialmente de 3 meses. Al mismo tiempo, de manera paralela, avanza el silencio de los fusiles con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Vamos a analizar este escenario en busca de la llamada paz total al volver en el Noticia. En Noticia Colombia, este lunes el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC firmaron un acuerdo de cese al fuego en los próximos 3 meses. La nueva mesa de diálogo supone un avance en el conflicto armado para desescalar el conflicto. Vamos a ver. Este 16 de octubre, el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC firmaron un acuerdo que implica el cese al fuego bilateral hasta el 15 de enero de 2024. En un periodo inicial de 3 meses, las fuerzas militares suspenderán sus operaciones especiales, mientras la disidencia de las FARC frenará las acciones ofensivas al Estado. Este acuerdo de desescalamiento del conflicto busca preservar la vida de las comunidades expuestas al conflicto. El cese al fuego
bilateral, temporal, nacional y con impacto territorial tendrá los siguientes objetivos: respetar la vida en todas sus formas, los derechos y las libertades de la población civil, el territorio y el ambiente. En la misma línea, el portavoz de las disidencias de las FARC propone realizar y entregar al Ejecutivo Nacional un pliego de propuestas que reúna los criterios y peticiones de todos los actores sociales. Una de las principales exigencias se trata de instalar un nuevo sistema económico. Construir junto al pueblo las bases de un modelo económico productivo, incluyente y humanista. Observamos la necesidad del pueblo y la comunidad y las comunidades organizadas colocar en marcha un vasto modelo de producción que reactive la economía propia de manera autosostenible y autosustentable, que eleve los niveles de producción y genere crecimiento interno en las regiones. Para garantizar el cumplimiento del acuerdo, las autoridades afirmaron que el cese al fuego será monitoreado por miembros del Gobierno Nacional, el Estado Mayor Central de las Disidencias y la Misión de las Naciones Unidas en el país, que estará sujeto a la decisión del Consejo de Seguridad de organismo multilateral. Horas antes del diálogo, el presidente Gustavo Petro anunció que una Colombia en paz será una potencia mundial de la vida. Desde su llegada al poder, el mandatario realizó una primera firma del cese al fuego durante 6 meses, que en mayo pasado se suspendió por el asesinato de 4 menores indígenas por parte de grupos armados. Este segundo encuentro supone un avance en el plan de gobierno de paz total del presidente Petro, ante un conflicto armado que durante años ha perjudicado al pueblo, principalmente a las comunidades campesinas e indígenas. ¿Cómo finalizó esta jornada después de la expectativa que se generaba con respecto a la firma de este acuerdo inicialmente de cese el fuego bilateral, silencio de los fusiles en los próximos 3 meses? Le preguntamos a nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tobar. Hernán, adelante, buenas noches. Tatiana, un saludo para usted, para toda la teleaudiencia que nos ve a través de las pantallas de Telesur. Efectivamente, pues varias reacciones en relación a esta nueva posibilidad que se abre, sobre todo para las regiones y para las comunidades étnicas del país, que se van a ver beneficiadas sin duda en ese desescalamiento del conflicto. Comunidades étnicas aseguraron que ven con beneplácito esta posibilidad que se hable, pero sienten también temor, Tatiana, porque en el sitio donde hacen presencia, o los lugares donde hacen presencia las disidencias, también hacen presencia otros actores, como los integrantes de los grupos paramilitares. Aseguran que es conveniente poder lograr un cese al fuego multilateral. También, como lo escuchábamos, expresó el presidente Gustavo Petro, asegurando pues que esta es una posibilidad que se abre de carácter histórico. El representante Carlos Ruiz Massieu, también en representación, valga la redundancia, de la comunidad internacional, aseguró que está dispuesta toda la logística y todo el personal de las Naciones Unidas para el desarrollo de este cese al fuego. Van a ser parte de la misión de verificación también. Aseguró también el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, que esto es una posibilidad que se abre en la región y en las regiones de Colombia, que este es un aspecto de carácter casi que histórico, porque las mesas se van a desarrollar no solo en Colombia, sino en algunas regiones del país, las más afectadas por el conflicto inicialmente, y aseguró que se van a desplazar algunas comisiones que integran la mesa, algunos departamentos como el Putumayo, como el Cauca, Huila, como Guaviare. Allí se darán a cabo el desarrollo de las mesas y también habrá participación de las comunidades étnicas. En el centro de estos diálogos queda la sociedad civil. La idea es bajar la confrontación, es aniquilar la confrontación y respetando pues el derecho internacional humanitario, y aquí se han firmado pues algunos acuerdos y protocolos para el mismo. Inicialmente el respeto a la población como uno de los acuerdos,
También otro que tiene que ver con el componente internacional y el acompañamiento de los garantes de la mesa de diálogos, el acuerdo sobre los lineamientos de paz para la elaboración de una agenda de diálogos y construcción de la paz, y un elemento importante al que hay que apostarle mucho, aseguraron el jefe delegado por parte del gobierno en esta mesa de paz, y es la transformación territorial, y allí tiene que apuntar todos los esfuerzos de esta mesa de diálogo. Inclusive ya se habla de una transformación y un enfoque en relación a la sustitución de cultivos de uso ilícito, también como se había planteado en el acuerdo firmado en el año 2016. Varios aspectos para tener en cuenta en esta instalación de esta mesa de diálogo, que lo que pretende es ir desescalando el conflicto, la participación de la sociedad civil y pues que se respete el derecho internacional humanitario en el país. Tatiana y televidentes. Muchísimas gracias, Hernán. Que se respete a la población civil, sobre todo de todas sus formas. Como dicen hoy lo que veíamos, se comprometen a respetar la vida en todas sus formas, pues que así sea. Gracias, Hernán. Buenas noches. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Boris Duarte, es analista político, es docente en la Universidad Nacional de Colombia, nos acompaña también desde Bogotá, la capital colombiana. Profesor, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido. Tatiana, muy buenas noches para ti, para toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Profesor, primero permítame preguntarle, y esto sin duda tiene que ver con el entendimiento que debemos además como hacer aporte a nuestra audiencia en América Latina, el Caribe y el mundo. Decíamos en titulares y también en el informe, se está avanzando de manera paralela ya en un cese bilateral del fuego entre el Estado, el gobierno del presidente Petro y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Ahora este cese bilateral con otro grupo insurgente que ha sido así catalogado por el gobierno, esta disidencia de las FARC. Van dos grupos entonces que en un momento se encontrarán en este cese bilateral del fuego. ¿Cuántos otros grupos hay que deberían avanzar en ese proceso de cese bilateral del fuego para desescalar el conflicto en Colombia, para que haya un poco de paz y de tranquilidad en los territorios colombianos? Bueno, desde el campo de las fuerzas insurgentes, además del ELN y el Estado Mayor Central, así autodenominado desde que se saliera del proceso de paz en el año 2017, creo que es importante poder avanzar en un proceso de paz con la segunda Marquetalia, que es la disidencia liderada por Iván Márquez y que se apartó del proceso a propósito del entrampamiento que quiso hacérsele en un determinado momento a el señor Santrich. Eso por el lado del campo de las fuerzas insurgentes. Y como ya se señalaba anteriormente, para que estos ceses al fuego sean realmente efectivos, para que puedan cumplir el propósito de garantizar la vida de las comunidades, es importante avanzar también en el marco de la política de paz total con los grupos herederos del paramilitarismo. En este caso estaríamos hablando no en sentido estricto de un proceso de paz, sino de un proceso más bien de sometimiento a la justicia. Aquí la diferencia está entre el carácter político que tiene la insurgencia y el carácter, digamos, especial, delincuencial, por supuesto, que tienen los grupos paramilitares. Entonces es bien importante que esta política avance. Este anuncio del inicio del cese al fuego con el Estado Mayor Central de las FARC es muy importante porque es una muestra de los resultados prontos que ha venido teniendo la política de paz total del gobierno del presidente Petro. Y con respecto a los grupos herederos de los paramilitares y estos vínculos directos con grupos criminales, hablamos por ejemplo del Clan del Golfo y su relación directa con organizaciones del narcotráfico, pero aparecen también los rastrojos. Hay distintos nombres que también pareciera que cambian dependiendo de la región en donde operan con todas sus acciones ilegales. ¿O son grupos que se han ido independizando del Clan del Golfo, profesor? Tatiana, no, mira, el paramilitarismo en Colombia siempre ha sido un fenómeno local, regional, en el cual se han articulado por un lado el narcotráfico,
Los inicios de este paramilitarismo reciente que conocemos arrancan de la mano con el narcotráfico en la década de los años 80, con el cartel de Medellín, con el cartel de Cali. Son grupos regionales que lograron penetrar la política local y regional y que lograron en connivencia con las Fuerzas Armadas montar estructuras criminales. El paramilitarismo en Colombia nunca ha sido un proyecto construido, digamos, desde el centro homogéneo. Siempre se ha tratado de grupos, incluso grupos que tienen conflictos, tensiones unos con otros, grupos con intereses completamente diferentes y grupos que buscan controlar en función de esos intereses particulares determinadas regiones del país. De ahí que derivemos tantas siglas y siglas y siglas al correr del tiempo. Tuvimos inicialmente las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá, luego se juntaron varios de estos grupos, los del Magdalena Medio, en fin, varios grupos en las famosas Autodefensas Unidas de Colombia. Después del proceso de Santa Fe de Ralito, algunas de estas estructuras en el año 2005 se desmovilizaron, otras continuaron activas, y lo que tenemos hoy es el mismo fenómeno. Por un lado, el narcotráfico, la política clientelista local y la connivencia de algunos sectores de las fuerzas militares. Lo que esperamos con esta política de paz total es que esa alianza perversa se desestructure, porque no puede haber paz total si el paramilitarismo sigue vivo en Colombia. Esto entonces, con esa explicación que usted nos ha dado, profesor Duarte, se nota la complejidad que hay con respecto a avanzar en un proceso de desescalamiento del conflicto, de cese el fuego, de cese de los fusiles con estos grupos, por todo eso que usted nos dice. Es un tremendo desafío. Sí, sin lugar a dudas, el conflicto colombiano es un conflicto multicausal y multiactor. En lo que hace referencia a las causas, desde la década de los años 80, durante el proceso de paz con el presidente Belisario Betancur, se reconoció que en Colombia el conflicto responde a unas causas estructurales de exclusión, de pobreza, de marginalidad, pero además de eso hay una multiplicidad de actores en todo el espectro político que se enfrentan unos contra otros y a su turno todos contra el Estado para garantizar pues unos intereses particulares. Y a esta coyuntura hay que agregarle además que las economías ilícitas siguen siendo el oxígeno del conflicto armado colombiano. Por eso la política de paz total tiene que ser muy acuciosa a la hora de atender el problema del narcotráfico, el problema del contrabando, el problema de la minería ilegal, porque es a partir de allí que los grupos armados captan recursos para sostener el enfrentamiento. Es un panorama bastante complejo. Yo creo que aun cuando ha faltado algo de pedagogía y entendiendo la polarización propia de nuestro país, la política de paz total pues viene avanzando de manera importante. Haber logrado este acuerdo con el Estado Mayor Central, que también es curiosamente un grupo heterogéneo a su interior, es un grupo con una capacidad importante, cerca de 3.500 combatientes, con presencia en más o menos 22 departamentos del país, es sin lugar a dudas una gran noticia para Colombia y sobre todo para las comunidades, donde se espera que estos acuerdos traigan acciones concretas, alivios humanitarios y transformaciones hacia la paz. Que tenga impacto territorial, como hoy se ha planteado por parte de los representantes del gobierno, que tenga realmente un impacto territorial. Eso quiere decir eso que usted nos dice, y es que haya tranquilidad, paz, que puedan las comunidades en esa Colombia profunda tener una vida digna y tranquila. Por último, profesor Duarte, el nivel de confianza que puede existir en este momento, sobre todo cuando es bastante sinuoso la manera en cómo se conforma, usted lo decía, heterogéneo, la manera en cómo se conforma el Estado Mayor Central de la disidencia de las FARC. Una parte podría estar vinculados con grupos paramilitares, otra parte con grupos criminales y otra parte sí desde una visión política con grupos insurgentes. Así que bastante complejo también lo que significa este Estado Mayor Central, pero bueno, la confianza que hay para que realmente cumpla con su promesa de cese el fuego. Sí, dentro de los objetivos de este cese al fuego hay dos que me parecen muy importantes para ganar esa confianza precisamente. Por un lado, este cese
al fuego bilateral busca promover la pedagogía y la participación de las comunidades en el proceso de conversaciones. Esto se junta además también con el propósito del cese al fuego con el ELN, también en esa dirección de garantizar la participación. Pero muy importante también que estos dos procesos se hayan juntado precisamente en esta coyuntura, que es la coyuntura electoral. El próximo 29 de octubre los colombianos, las colombianas, vamos a elegir autoridades territoriales. Sin lugar a duda que esas elecciones se desarrollen en libertad y se desarrollen en el marco pues, del respeto del derecho internacional humanitario y de la participación, va a ser muy importante para que estos procesos ganen muchísima confianza. Y por otra parte, va a ser también fundamental la participación y el acompañamiento internacional en los mecanismos de verificación y de monitoreo. En este caso, del Estado Mayor Central se espera poder contar con la misión de verificación de la ONU. Bueno, eso está allí sujeto a una decisión del Consejo de Seguridad que esperamos sea positiva en ese sentido, pero también de la misión de apoyo al proceso de paz de la Organización de Estados Americanos. Creo que haber conformado estos mecanismos, tanto en este proceso con el Estado Mayor Central como con el ELN, es muy importante para hacerle seguimiento a el cumplimiento del cese de operaciones militares y para hacerle recomendaciones a ambas mesas de aquí por lo menos a enero. También es, por supuesto, una noticia importante de cara a las festividades navideñas que ya se acercan. Entonces creo que vamos por buen camino. Así sea, por ese anhelo de paz total. Profesor, gracias por ayudarnos a comprender, por sus explicaciones y reflexiones. Muy buenas noches. Con todo gusto. Muy buenas noches para todos y todas. Hasta luego. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana. Un placer, sigan con nosotros.